razones menciona. Uno, es el libro que cierra con broche de oro las Sagradas Escrituras, pues describe el triunfo final del Señor sobre el mal. ¿Okay? Por eso yo le he titulado la revelación final. ¿Okay? Entonces por eso es una de las razones es importante para estudiarlo. Dos, es el único libro de la Biblia que comienza con una bienaventuranza para el que lo lea, lo oiga, guarde las cosas que están escritas. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es interesante, si Apocalipsis fuera el libro que Dios nos dio y que no lo podemos entender, entonces vamos a ser unos desdichados, que es lo contrario a bienaventurado. El texto dice, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. Y si no vas a entender Apocalipsis, pregunta, ¿cómo lo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a guardar Apocalipsis si no lo entendemos? Y algunos piensan que Apocalipsis es un libro como no se puede entender. Bueno, si no se puede entender, entonces hay una contradicción en la misma Biblia. 3, ahí en su hojita, todos los grandes temas de la revelación divina llegan a su clímax en Apocalipsis. ¿Okay? ¿Cuáles son los temas? La soberanía final de Cristo, la derrota final de todos los enemigos de Dios, la vida gloriosa, el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Entonces todo Apocalipsis cierra todas esas etapas. Ahí se termina todo en Apocalipsis y vamos a estar viendo eso un poquito más adelante. Todo creyente, número 4, miren, todo creyente con la expectativa de la segunda venida de Cristo encuentra en este libro, o debiera encontrar, consuelo, enseñanza y alimento, especialmente en una época en que parece cercana al fin. ¿Okay? Ahora, el tema prácticamente de Apocalipsis sería el triunfo total y definitivo del bien sobre el mal. Es decir, esa era parte de lo que va a mencionar. Ahora, no todo es... el Apocalipsis es uno de los libros, de los libros que se le llama precisamente así, literatura apocalíptica, obviamente, literatura profética. ¿Por qué razón? Porque es uno de los libros de toda la Biblia, hermanos, y este es con la manera que uno lo lee con una visión presente, futurista. Hay muchas cosas en el libro de Apocalipsis que todavía no han sucedido. Es el único libro en la Biblia que tiene eso. Hay, por ejemplo, Tesalonicenses que habla o Daniel que habla de cosas profecías que todavía están por cumplirse, pero son muy poquitos. Pero Apocalipsis tiene 12 capítulos o más de los 22, 12 capítulos más dedicados a la gran tribulación, pero más que están por suceder. Pero la primera parte de Apocalipsis, que vamos a ver en los primeros 3 capítulos, son cosas que sucedieron. ¿Okay? Pero lo que mencionaba hace un momento, no todo es simbolismo, y entonces cuando estudia Apocalipsis tiene que poner atención. Hay una tendencia entre algunos que enseñan Apocalipsis a querer encontrar en cada palabra un simbolismo, en cada número un simbolismo. Ahora, los números, los colores y otras cosas en Apocalipsis tienen símbolos, tienen un simbolismo. El problema es que algunos estudiosos o predicadores sacan y aplican el simbolismo a toda la Biblia. Entonces tenemos que ver, y vamos a ir viendo versículo por versículo, ¿no? Para encontrar algo de lo que creemos que pudiera ser que tiene simbolismo. Ahora, el tema es el triunfo, recuerden, del bien sobre el mal. Cristo finalmente entonces se va a terminar con Satanás. ¿Okay? Ahora, note cómo comienza el libro. La revelación de Jesucristo. Y yo espero llegar al versículo 8. ¿Okay? La revelación de Jesucristo. En español, nosotros usamos en español el libro se titula Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis es la palabra revelación. El término griego
es Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Nosotros tenemos en español una transliteración, y ahí está en su hojita lo que significa. Comienza el libro con la traducción de la palabra griega Apocalipsis, que quiere decir quitar la cubierta, poner a la vista y descubrir el velo. Entonces, Apocalipsis, algunos le llaman el Apocalipsis de Juan, pero en realidad lea el versículo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Okay? Entonces, el origen de lo primero que vamos a ver es el origen de la revelación. Si ustedes recuerdan, tal vez usted recuerda, en los evangelios, el Señor Jesucristo dijo, cuando habló de la segunda venida, dijo que nadie sabía eso. Nadie sabía la hora ni el día. ¿Okay? Dijo, ni los ángeles. Ahora, Él sí lo sabía, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero, Cristo sí sabía. Pero cuando dice aquí que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, no es que Dios tiene unas cosas guardadas que no le da a Jesucristo. No, Jesucristo es Dios y sabe todo. Pero en algún momento, el Señor, Dios, le permite a Jesucristo revelar, que eso es revelación, Apocalipsis, las cosas, aquí dice, las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Las cosas que deben suceder pronto. Entonces, Apocalipsis, ahora note el sistema, ¿cómo está? Mire. Dios le dio a Jesucristo para manifestar a sus siervos. Luego dice, y le llegó a Juan por medio de un ángel. Interesante eso, ¿no? Pero lo primero que tenemos que aclarar es que Apocalipsis, la revelación que está en el libro de Apocalipsis, vino de Jesucristo. ¿Ok? Pero viene de Jesucristo y dice para manifestar a sus siervos. Entonces, es una revelación que Dios. Juan, en un momento hablamos de Juan, va a recibir una revelación que él no estaba buscando. Él no está orando para que Dios le dé revelación. Sí, hay mucha gente hoy en día que anda buscando revelaciones. No, en el concepto bíblico no pasa eso. Dios, este es el último libro de la Biblia, ¿ok? Entonces dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y lo menciona dos cosas. Entonces, primero, la revelación, el Apocalipsis, viene de Dios, de Jesucristo. Entonces, viene de Jesucristo, no es una revelación tocante a Jesucristo, no, es una revelación que es originada en Jesucristo, y Cristo tuvo bien revelarle a Juan para que lo recibiera la iglesia lo que es la parte final. Ahora, algo que debemos entender de cuando dice revelación es que todo eso va a pasar y más. Eso y más. Porque hay un punto, si ustedes vamos a ver en Apocalipsis más adelante, hay un punto que Juan está escribiendo y en algún momento le dice el ángel, no, eso no lo pongas, eso no lo reveles. O sea, todavía hay muchas cosas que Dios no nos ha revelado. Apocalipsis es una parte, Apocalipsis es una parte. Luego viene de Jesucristo a manifestar a sus siervos, entonces se origina en Dios y Cristo, y luego, ¿qué contiene? Las cosas, note lo que dice, dice que las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder pronto. Entonces, a la fecha aproximada, hermanos, que se escribió Apocalipsis, fue en el año 95, aproximadamente al final del primer siglo. Juan es el último apóstol que muere, está en la isla de Patmos, ya va a mencionarlo más adelante. Entonces, Juan dice, en su revelación, dice dos palabras, deben suceder pronto, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, la primera palabra, deben, habla que las cosas que son reveladas en Apocalipsis se van a cumplir. Ahora,
la palabra pronto, pues depende a quién le dices. Depende, todavía nosotros usamos la palabra pronto y alguien le dice, véngase pronto, ya, ahí llego el sábado, ¿no? Pero alguien más puede pensar, pronto es hoy. No, pronto es, depende de la perspectiva que estás hablando, del tiempo. Entonces, si es Dios el que tiene el plan, en un momento vamos a ver el tiempo, entonces el tiempo es diferente con Dios. Juan termina diciendo en el capítulo 22, versículo 20, ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y Juan dice, sí, amén, sí, ven Señor Jesús. Juan está preso, está en una isla como un exiliado. Entonces, dos cosas van a suceder y van a suceder pronto, que significa que sucederán en un momento. Pero nosotros creemos que ya. Hay algunos cristianos que ya están diciendo, ahora que están en medio de la pandemia, ¡ay, que ya venga Jesucristo! No saben lo que está diciendo, porque Él va a venir cuando Dios decida venir. Ahora, el Apocalipsis es una enseñanza para prepararnos para cuando Él venga. Pero los cristianos, de verdad, los cristianos hemos fracasado en la pandemia. Hemos tenido un fracaso terrible. No hay una iglesia, excepto la de Pittsburgh, ¿okay? No hay una iglesia, un pastor que yo he hablado en los últimos 6 meses, que no me diga, bueno, antes de la pandemia nos juntábamos 150, después de la pandemia pues nomás somos como 80. No he encontrado un pastor que no diga eso. Todos dicen eso. El día del campamento hablé con 2 pastores en Dallas, de Dallas, su iglesia, y me dijo, antes de la pandemia nos juntábamos como 300, ahora pues andamos como en 150. La gente fracasamos, los cristianos pues les salió el cobre, pues no sobrevivimos. Y no quiere decir que se murieron 150 de la iglesia, hermanos. Quiere decir que no regresaron a la iglesia más. Eso quiere decir, de verdad, no hay un pastor que yo he hablado que diga eso. Y me preguntan a mí, ¿y ustedes? Pues antes de la pandemia nos juntábamos como 50, 40, 50 y ahorita ya parece que somos como 60. Oh, entonces regresaron todos. Yo creo que sí, pero todavía falta que regresen algunos, ¿no? Ven, y yo no conozco a todos todavía, entonces a lo mejor todavía faltan algunos. Pero cuando en las últimas reuniones de la pandemia regresamos todos los que estábamos ahí. Por eso dije que eso no pasaba en Pittsburgh. Y lo digo yo, no, a nosotros no nos ha pasado eso, hermanos. Muchos cristianos, ¿por qué razón? Porque nos dio una sacudida y entonces algunos se cayeron y ahora no se están congregando, ni en línea siquiera, ni en línea, ¿okay? Ahora dice que la envió por medio de eso, seguimos rápido porque se nos acaba el tiempo, en medio de la revelación. Entonces Juan, el más joven de los apóstoles, cuando dicen que por qué Juan en la ida al sepulcro y Pedro van corriendo y llega primero Juan que Pedro, la razón que llega primero Juan es porque Juan es joven y Pedro es viejo, ¿okay? La razón bíblica es esa, que Juan era el más joven de los apóstoles, ¿okay? Entonces Dios le da la revelación a Jesucristo. Jesucristo le envía por medio de un ángel a Juan, ¿okay? Y ángel se refiere a un mensajero, el mensajero que le da a Juan. Por eso al final del Apocalipsis vamos a leer que Juan, después que recibe toda la revelación, quiere adorar a ese ángel. Y el ángel le dice, no, yo también soy servidor. Pero eso está hasta el final del Apocalipsis. Luego dice, enviándola por medio de su ángel, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, ¿okay? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora note, versículo 2, presente. Entonces, por medio de un ángel a Juan, y luego dice de todas las cosas que ha visto. Por eso tenemos que poner atención, porque dice que Apocalipsis es una parte presente y otra parte futuro, ¿okay? Dice, y luego llega el versículo 3, que es el que mencionaba hace un momento, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces este es
el único libro en la Biblia que comienza diciendo que es bienaventurado el que lo lee. Ningún libro lo va a escuchar. Ahora, la palabra bienaventurado es la misma que aparece en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que... Bienaventurados, es la misma palabra. Pero aquí, note lo que dice, man. 3 cosas. Lo que hace que yo sea bienaventurado: leer, oír y guardar. ¿Ok? Son las 3 cosas. Se refiere ahora, ellos se referían al que lee en voz alta. Al que lee en voz alta. Y luego, entonces, es bienaventurado el que lee, el que tiene la bendición de leer, el que tiene la bendición de escuchar la palabra. ¿Okay? Y también obedecerla, que guarda las cosas en ella escritas. Ahora, obviamente Apocalipsis se refiere a las cosas que están en esta escrita, porque el Apocalipsis es un libro, una enseñanza para preparación. Entonces, y usted quiere siempre en Mateo, en Tesalonicenses, cuando se habla de la segunda venida, y aún en Pedro, siempre la idea es que estemos preparados. La pregunta es, ¿qué tanto estamos preparados? Ahora note que dice aquí, el versículo 3 al final, el tiempo está cerca. ¿Okay? Porque el tiempo está cerca. La versión popular dice, porque ya se acerca el tiempo. Y aquí es una, ¿cómo se llama? Una palabra clave, hermanos. ¿Okay? Una palabra clave. En el Nuevo Testamento, ustedes recuerdan tal vez, en Hechos capítulo 1, dice, le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel vas a restaurar el reino de Israel? En Hechos capítulo 1. Y Cristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego viene Hechos capítulo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, hay una palabra ahí que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Tiempos. La palabra, hay 2 palabras en el Nuevo Testamento para tiempo. ¿Okay? Una es cronos, que es donde viene nuestra palabra cronología, cronológicamente. Y esa palabra cronos quiere decir, es el tiempo de nosotros, es el tiempo medible. Es decir, nosotros medimos horas, días, meses, años. Es el tiempo nuestro. ¿Okay? Pero la otra palabra que se usa en Hechos 1 y aquí también, el tiempo está cerca. La otra palabra es la palabra kairos, una palabra griega que significa tiempo también. Pero ¿sabe cuál es por eso dice los tiempos y las sazones? Los tiempos y las estaciones que Dios puso en su sola potestad. Es decir, los tiempos que solamente Dios designó. Y esos tiempos Dios los ha puesto siempre, al punto que cuando viene Cristo, dice Gálatas, tal vez recuerda este otro texto que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Cristo. Y usted dice, ¿y cuál tiempo? En la primera venida de Cristo no había fecha, tampoco. Por eso cuando llegó, todos estaban como, ¿what? Y le dijeron, pues, y los magos dijeron, según las escrituras, dicen los magos, ya nació. Y ellos están, a ver, búscalo. Ah, sí, Herodes se turbó y toda Jerusalén, según Mateo. Pero no había una fecha para el nacimiento de Cristo. Era el tiempo, el kairos de Dios. Ahora para la segunda venida, ¿qué creen? Que el tiempo se acerca. Es el tiempo de Dios. Nosotros queremos la fecha. Y algunos se ponen a cuadrar fechas con el calendario judío que va como por el año 5000 en este momento más o menos. Entonces se ponen a cuadrar fechas y hay varios que han dicho viene en tal fecha y ya. Y les ha quedado mal el Señor pues. Porque el texto nada más dice el tiempo está cerca. Pero recuerden, es el tiempo de Dios, no es el tiempo nuestro. Entonces nosotros estamos aquí todavía pensando, ¿cuándo? Pero estos primeros versículos, hermanos, nos recuerdan que el Apocalipsis es algo que Cristo quiso revelarnos. Cristo no va a revelarnos a Dios,
Eso lo hizo cuando caminó en la tierra, reveló a Dios. En Apocalipsis, Cristo nos va a revelar el plan de Dios al final. ¿Cuál va a ser el plan de Dios? ¿Okay? Y ese es el testimonio que vamos a leer. Ahora note que dice la palabra, esta profecía. Y la palabra profecía sí está enfocada hacia el futuro, algo que va a pasar. A partir del capítulo 4, versículo 1, todo comienza a pasar en el cielo y empieza a describir también lo que va a pasar en la tierra. ¿Okay? Entonces, el tiempo está cerca y bueno, entonces los primeros versículos nos dicen el origen de la revelación, Jesucristo, el medio, un ángel, Juan, y luego también qué es la bendición que tenemos al estudiarla. ¿Cuál es el propósito de la revelación? Bueno, el propósito es que leamos, la escuchemos y hagamos lo que dice aquí. ¿Okay? Ahora, versículo 4, ya nos dijo de dónde viene. Luego dice Juan, ahora sí, recuerde, él es el mensajero, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que está y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, déjeme dar la vuelta acá al final, resumen, antes de ir al siguiente. No lo leí, pero ahí está en su hojita. El contenido de esta revelación no es para espantarnos, para que nos espantemos, nos asustemos, no para que vivamos aterrorizados por las cosas escritas aquí, sino para que confiemos que Dios es poderoso y que terminará con el maligno en su tiempo. Para que nos preparemos para estar en una eternidad, para que nos preocupemos para que nuestro nombre esté en el libro de la vida. El contenido de la revelación en el libro de Apocalipsis es para que estemos preparados para cuando esto suceda. Ya mencionaba ahí el asunto de la revelación. Entonces la idea de Apocalipsis es interesante, porque Apocalipsis fue dada a la iglesia cuando la iglesia estaba siendo perseguida. No era para asustarlos, no era para regañarlos, no, era para animar la iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces Juan, regresamos aquí al versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ojo, versículo 4, las 7 iglesias que están en Asia reciben un mensaje de Cristo, que lo vamos a leer en el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Okay? Y estas eran iglesias que estaban en ciudades específicas, y que en el estudio de los capítulos 2 y capítulo 3, estas iglesias representan toda la iglesia, todo el cristianismo, y lo vamos a ver cada una. Seguramente ustedes han estudiado o han escuchado de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Tiatira, de Sardis, y cada uno de los problemas que tenían. Lo vamos a ver, pero representan la iglesia en general, hermanos. Ahora, miren lo que dice el mensaje para todas las iglesias, versículo 4, gracia y paz a vosotros. Es como las cartas de Pablo, así dice, gracia y paz a vosotros. Este es pero no, note cómo dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús, versículo 4, desea para la iglesia, el deseo para nosotros la iglesia es la gracia y la paz. Si una iglesia estaba siendo perseguida, entonces necesitaba la paz más que nunca. Ahora nosotros en este momento que estamos y que vivimos, hermanos, necesitamos la paz más que nunca, y la gracia. Entonces las 7 iglesias son iglesias que existieron y que vamos a verlas más adelante. Y aquí es donde tenemos que poner atención a la numeración. Los números en Apocalipsis tienen un significado. Por eso creemos que cuando dice a las 7 iglesias, que son Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y Éfeso, esas 7 iglesias son un representativo de todo el cristianismo, ¿okay? De toda la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el número 7, precisamente en Apocalipsis, quiere decir completo.
perfecto. Entonces representa todo, completo, la iglesia. Y luego viene, en el versículo 4, al final, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, ¿quiénes son los 7 espíritus? Bueno, los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo de Dios. Según Isaías capítulo 11, para confirmar, en el capítulo 11, versículo 2, habla del espíritu que iba a morar sobre Cristo. Y él dice: espíritu de Jehová, de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor. El espíritu de Cristo. Entonces, cuando dice gracia y paz a vosotros de parte del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, ¿okay? También. Y luego en el versículo 5, en el versículo 4, las dos cosas claves que necesitamos como iglesia. ¿Cuál es? La gracia de Dios y la paz entre nosotros. Son las dos cosas que siempre vamos a necesitar. ¿Okay? Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Ahora hay una pequeña descripción de Cristo, hermanos. ¿Okay? Testigo fiel, Cristo, testigo fiel. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, hombre, si leemos ese texto y después de leerlo con detenimiento, con atención, no nos animamos, pues ya no sé con qué nos vamos a animar, pues. Porque nota lo que dice: testigo fiel. Cristo fue fiel porque vino a dar testimonio acerca de Dios y cumplió hasta ir a la cruz. Como él es por eso le llama testigo fiel. El Señor Jesucristo en Juan 18:37 dice: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Testigo fiel porque cumplió. Primogénito de los muertos, ya lo sabemos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué primogénito de los muertos? Primogénito de los muertos que resucitó. Es primicias. Es lo que 1 Corintios capítulo 15 dice: primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, fue el primero que resucitó, que garantiza nuestra resurrección. El soberano de los reyes de la tierra. Bueno, esto tiene que ver, hermanos, con que es el jefe, cabeza. Ahora, tienen que recordar que en el tiempo que Juan está escribiendo, el sistema de gobierno que está en acción son reyes. Pues si eso hubiera escrito Juan en el siglo XXI, él hubiera dicho el soberano de los presidentes de la tierra, porque no había presidentes en el tiempo, había reyes. Entonces él dice: el mero jefe de todos los que ustedes llaman gobernantes y que son cabezas de las naciones y los reinos, él está por encima de ellos. Entonces él dice: soberano de los reyes de la tierra. Y luego menciona en versículo 5 que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Ahora, vamos a brincarnos para seguir viendo los títulos de Jesús, ¿okay? Hasta el versículo 8. En el versículo 8 aparecen otros títulos de Jesús: el Alfa y la Omega. Ahora este es Cristo hablando a Juan: yo soy el Alfa y la Omega. Las primeras 2 letras del alfabeto griego. Es decir, antes de mí, después de mí, no hay nadie. Eso es lo que está diciendo Jesús. Luego dice: principio y fin, el que es, que era y que ha de venir. ¿Okay? Que es el versículo 8, la primera parte: yo soy. El yo soy. De Éxodo capítulo 3. ¿Okay? Entonces, el alfa y el omega, el yo soy. En otras palabras, el todopoderoso. Dice, el todopoderoso. Entonces, esto debería animarnos, la descripción que hace de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque mire, esto debería animarnos porque recordar que Jesús sigue siendo, él es el, vamos al versículo 5. Él es el testigo fiel, él siempre va a decir la verdad. Pues yo estoy preocupado por si muero. Ok, Cristo es el primogénito de los muertos, garantiza la resurrección. Pues me siento, pero no voy a morir, pero me siento desanimado, nadie me quiere. Mira, Jesús dice que Él nos amó. Pues me siento que he fallado al Señor y soy un pecador. Cristo dice que Él nos lavó con su sangre. Okay. Pues yo no sé qué va a ser del mañana.
pues Cristo que vive en su corazón es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Entonces, la descripción que hace Juan de Cristo, el versículo termina diciendo, para cerrar con broche de oro, el versículo 8 dice, el Todopoderoso, por si quedaba alguna duda, ¿no? Entonces, cuando leemos eso, hermanos, y pensamos, ese es Jesús el que vive en mi corazón, entonces no hay manera de explicar la mediocridad de la vida de algunos creyentes, ¿verdad? Que están caminando a medias. Y cuando digo mediocridad me refiero a eso, que va caminando a medias, que no experimenta todo el poder del Señor, porque el Cristo que está en su corazón, este es el que describe. Y luego vienen otras descripciones que vamos a ver en un rato, no un rato más, la otra semana, ¿okay? Pero el versículo 5 nos presenta a Cristo y que nos dio el privilegio, ¿okay? Que nos dio el privilegio, versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otra frasecita de esas buenas frases, hermano. Otra frase linda que podemos encontrar aquí. Nos hizo reyes. Ahora, lo que quiere decir con la frase que nos hizo reyes es que somos parte de su reino, ¿verdad? Somos parte de su reino. Es lo que está diciendo. Y luego dice sacerdotes para Dios. Bueno, la idea de la palabra sacerdotes es que tenemos la bendición de tener acceso a Dios. No necesitamos al pastor. ¿Sí? Algunas veces yo he escuchado que los creyentes platican con sus amigos católicos y dicen, bueno, ustedes tienen el sacerdote y nosotros tenemos nuestro pastor. O sea, es igual. No me ande comparando con esos cuates. No es igual, hermanos. Porque los sacerdotes siguen pensando que ellos pueden interceder ante Dios y que solamente a través de ellos, por eso ellos confiesan a la gente y les dan el perdón, porque le hacen creer a la gente que los sacerdotes, necesita la gente de los sacerdotes. No, mentira. Usted no necesita que yo venga a orar por usted. Bueno, como pastor nos preocupamos unos por otros, pero usted puede orar y Dios lo va a escuchar igual, porque Dios nos hizo a todos sacerdotes. Es decir, el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo una vez al año para obtener el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que hacer eso cada año. ¿Qué cree que pasó cuando Cristo murió en la cruz? Tenemos acceso directo, y por eso dice, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes para Dios, y luego dice, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces usted tiene acceso, usted es un sacerdote. Eso es lo que se llama la doctrina del sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Usted tiene acceso a Dios. No necesita que el pastor venga y le otorgue el perdón y todo eso. No. Por eso no, cuando hagan esas comparaciones, no me compare con los curitas. No. Sí, dice, no tenía un curita. Cuando alguien se lastima, le dice, no, nosotros tenemos pastor, hermano, no tenemos curitas. Pero alguna gente piensa así, el pastor es equivalente a un sacerdote. No, porque el pastor tiene otra función y el sacerdote tenía otra función. Pero resulta que en Cristo Jesús, todos, que Él nos ha versículo 5, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y entonces nos lavó y ahora tenemos acceso directo a Dios, y Él es el único, Él es el sumo sacerdote, ¿verdad? Él está haciendo una obra de santificación, porque nos ama tanto que versículo 5, que nos amó. Luego dice, déjenme regresar al versículo 7, he aquí, y vamos a ir al versículo 7 en el tiempo que nos queda, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y el versículo 7, los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora, el versículo 7 es una confirmación, ¿okay? De que el versículo 7 es confirmación de la segunda venida de Cristo, ¿okay? Todo ojo le verá. Viene en las nubes, y vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis un poco más de eso. Pero
Yo no sé si ustedes han hablado alguna vez con algún testigo de Jehová. Una vez vino uno a la casa y empezó a echarle su rollo ahí y todo eso. Y yo le dije que no quería hablar, pero él como quiera siguió hablando, ¿verdad? Y no sé cómo llegamos a este tema de la venida de Cristo. Y él dice, oh, no, Cristo ya vino. Y yo, ándale, eso no me la sabía yo, ¿verdad? Es como una doctrina nueva que me dieron ellos. Y él dijo, sí, porque ellos creen que en 1914, lo que me explicó ese testigo, era que en 1914 Cristo vino, ¿verdad? Porque los testigos de Jehová en el siglo anterior, en el siglo XIX, habían pronosticado que Cristo vendría. Los dejó plantado varias veces y luego en 1914 finalmente dijeron que vino. Y le dije, pero ¿a poco? Le dije, no, yo no podía verlo porque no había nacido todavía, claro. Dijo, pero vino espiritualmente. Y le dije, no, pues ya nos metimos en otro problema, le dije, porque mira, hay varios pasajes que dice que, y yo le hice mención de este y otros más, que todo ojo le verá. ¿Y por qué no le? No, es que fue espiritual y luego va a venir el milenio. Me echó otro rollo que le dijeron a él también, ¿verdad? Y ya después no lo supo explicar, pero él me dijo, ya vino espiritualmente. Y hay algunos que todavía, algunos sectas, hermanos, o grupos que llegan a afirmar tal cosa, que dicen que sí, pero vino espiritualmente. Bueno, aquí dice claramente, versículo 7, viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ahora, cuando usted lee este texto, en el siglo primero, en el año 120, 130, dice, ¿cómo es que todo ojo le va a ver? No es posible que todo ojo le verá. Pero hoy en día, nosotros sabemos que no importa dónde te encuentres en el mundo, todo el mundo puede verlo. Usted dice, hermano, vamos a verlo a través del internet. No estoy diciendo eso, ¿ok? Porque se va a caer Facebook otra vez y no lo vamos a poder ver. Dios de una manera u otra, en su regreso, todo el mundo lo vamos a ver. Pero lo más importante para los cristianos aquí, en la palabra de Cristo en Apocalipsis, es que si hay un evento que se tenía que confirmar en Apocalipsis, era el versículo 7, el regreso de Cristo. Pedro escribió acerca del regreso de Cristo, Pablo escribió acerca del regreso de Cristo, Mateo escribió acerca del regreso de Cristo, y Cristo en Apocalipsis y esta revelación viene y confirma su regreso. Y dice, y va a ser de esta manera, como él mismo lo había dicho en Mateo capítulo 24. Todo ojo le verá, ¿ok? Y luego vuelve a decirle, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, etcétera, etcétera. Y en el versículo 9, que vamos a arrancar la otra semana, nos dice, yo Juan vuestro hermano. Ahora va a hablar Juan. Ya nos presentó a Dios, al Espíritu Santo, las iglesias, lo que él quiere para la iglesia, y la que contiene la revelación. Y luego ahora Juan se va a presentar, y con eso vamos a comenzar la otra semana. Juan se presenta como el mensajero, que es el apóstol Juan. Ok, ya me tocó el timbre, hermana. Ya, pastor. Ya no, voy aterrizando, pastor. ¿A qué horas acabamos? Porque son las 7:15. ¿En 5 minutos? Sí. Ok, vamos a empezar a aterrizar. Estamos dando vuelta ahorita aquí nomás. Gracias, hermano. Ok, ¿alguna pregunta o comentario, hermano? Sobre estos primeros 8 versículos. Los primeros 8 versículos. Ahora, comenzamos a hablar de números. Nomás 7 iglesias, 7 espíritus. Pero luego cuando llegamos a la segunda parte del capítulo, van a venir más y algunas explicaciones. ¿Ok? ¿No? ¿Comentarios, preguntas? Hermano Mike. Yo tengo una pregunta. Dígame. Usted dijo que estaba hablando de 7 espíritus. Usted dijo que este representa el Espíritu Santo. Es el mismo espíritu, pero que es como manifestaciones diferentes. Bueno, como no entiendo eso. Nada más, mire, note que dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y lo que se refiere al número 7 es completo. Entonces, hablar del Espíritu Santo y decir que está en la presencia de Dios.
más que una descripción, no que son 7 espíritus. No literalmente. Yes, sir. Okay. Que es una descripción total del espíritu. Correcto. Okay. ¿De un pasaje, pastor Isaías? Isaías, permítame. Mire, en Isaías, ¿dónde lo tengo aquí? Aquí lo tengo en mis notas. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Y si alguien quiere leerlo. En Isaías 11:2 habla del Espíritu que el Señor Jesús va a recibir y lo describe al Espíritu Santo de esa manera. ¿Alguien lo encontró? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, entonces dice, el Espíritu de Jehová va a reposar sobre él. Y luego la descripción que hace es espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. Entonces es el Espíritu Santo, no son varios espíritus, sino el mismo Espíritu Santo. Entonces es un ser inteligente, sabio, consolador, poderoso. ¿Sí? Eso es lo que se refiere, hermano, como una descripción. Como ¿no? atributos, hermano. Como atributos, gracias, hermano. Esa era la palabra que estaba buscando en ese momento. Sí, como atributos. Entonces la descripción que hace Isaías, que dice que es el Espíritu que va a reposar sobre Cristo. Entonces cuando viene Cristo, el que desciende sobre él el día de su bautismo, ¿se acuerdan? Fue el Espíritu Santo, que descendió de manera corporal sobre él en forma de paloma. Entonces es el Espíritu Santo. Pero es un espíritu, aunque la descripción, otra vez, aquí es donde los números es importante, porque el 7 quiere decir completo. Y el 6, luego uno lo usa como, es el diablo. No, en Apocalipsis el 6 es casi completo, pero no la hizo. Imperfecto. Es el diablo. Siempre sí representa a Satanás, siempre queriendo ser como Dios, pero nunca llega a ser como Dios. Por eso, cuando lleguemos al 666 y la numeración, entonces el 6 es el número de imperfección que representa a Satanás, que siempre trata de hacer e imitar a Dios, pero nunca llega ni llegará a ser como Dios.